Avui estrenem nova secció i es parlem d'una secció un poc així de parapsicologia, no sé, divertida, misteriosa, no me sé la paraula, intriga. Tot això ens ho va portar Paco Cifuentes. Ell és investigadora en parapsicologia, terapeuta en hipnosis, regressions a la infància i vides passades, tècniques mentals de meditació i control mental, teràpia en astropsicologia i astròleg predicatiu. Tot això és ell, que vostè ja l'estan veient ahí en pantalla, bueno, ara no l'estan veient. Paco Cifuentes, bona vesprada. Hola, ¿qué? Buenas tardes. Bueno, moltes coses és que ens tens que explicar, i per a començar, molts han vist aquesta pel·lícula de Poltergeist, que va passar tot el que passa, que allí que s'han mort quasi tots, començant per la xiqueta, acabant per més major. Què és Poltergeist? Poltergeist. Bueno, pues Poltergeist es un espíritu travieso que tiene un comportamiento un poco maléfico y que suelen provocarse al entorno de él, pues ruidos, movimiento de cosas y que suele agredir a personas y animales. La palabra Poltergeist viene del alemán y entonces son dos vocablos. Polter, que suele ser golpes o ruidos, y geist, que es espíritu. Entonces, de ahí espíritu burlón, ruidos... Però existís, de veritat? No, esa es la definición. No, ho dic per lo de la pel·lícula, pel misteri de la pel·lícula, allò que passa, que feren aquesta pel·lícula i el resultat està ahí. Sí, el resultat está ahí de las muertes de muchas personas y en cada uno de los episodios murieron determinadas personas. ¿Això sabes algo de eso? Sí, mucho tiene que ver con nuestra mente, con nuestra psiquis. Hay que diferenciar ahí pues dos tipos de fenómenos, el provocado por un agente y el que hay por una impregnación en un lugar. Però, per exemple, la xiqueta, perquè la xiqueta, pues, al fi i al cap, és un xoc per ella, no sé. ¿Era un juego? No. Es un juego un poco peligroso, como puede ser el de la Ouija, que son detonantes de todos estos fenómenos que vamos a hablar. Pero era una película. Aunque era una película, el fenómeno se sabe que está ahí. Hay una educación cultural alrededor de esos temas y quieras que no, la mente nos juega muy malas pasadas y la sugestión entra ahí. ¿Y los fenómenos psicoquinesis? Sí, es un poco todo lo que estamos hablando. Entonces ahí hay que diferenciar un poco. Pues este fenómeno es un poco la denominación un poco más técnica que tenemos para el término Poltergeist, que es la alteración, la modificación de la materia a través de la mente. Un caso claro, pues lo tenemos con el Uri Geller, todo el mundo se acuerda de Uri Geller y que podía doblar las cucharas. Entonces, ahí dentro de esa manipulación que hay de la propia materia. Entonces, de alguna manera, esos fenómenos, cuando lo está produciendo una persona y lo está haciendo de cara al público, pues no pasa nada. Pero cuando son inconscientes es cuando traen esta situación de pánico que uno vive. Lo de doblar-se les culleres i tot això és un misteri que mai he sabut jo com ho fan, però ahí està. Ahí está. Tenemos ahí el otro térmico, ¿no? El otro término que es el de telequinesis, que es también el que hace, pues imagínate, un lápiz, un vaso, y sobre una agente psíquica ponemos la mano y la podemos mover. Entonces es ese movimiento en el espacio-tiempo que podemos mover las cosas independientemente que pesen poco o mucho. Un caso claro de telequinesis puede ser, imagínate, una madre que de repente va con la calle con su hijo y va a cruzar la calle y un coche, un camión, va y la atropella y se queda bajo las ruedas. Un vehículo que puede pesar de 2 a 3 toneladas. De repente, no se sabe cómo, esa madre es capaz de levantar 2 o 3 toneladas y sacar a su hijo de ahí. Cualquier persona que intenta hacer eso, sus huesos crujen, se rompen. No se puede hacer eso. ¿De dónde sale esa energía? La força per un fill, jo crec que es fa de tot, veritat. Sí. Com i per què es produeix, per exemple, tornant a Poltergeist, quins són els fenòmenos que ho arrastren? ¿Cómo? Mira, diríamos que a veces, de repente, pues esos fenómenos no se sabe muy bien cómo aparecen. Aparecen de forma repentina. Pueden, muchas veces, por la noche, es el momento más adecuado. Y siempre hay una persona, un agente, que de forma inconsciente es el inductor de estas situaciones. Es una persona que hace como una especie de foco o imán, que es el que está provocando, a través de su psiquis, estos fenómenos.
y luego pues todo esto viene debido pues a trastornos que esa persona pues ha tenido en su vida. I allò que diuen de les cases encantades, Sí, ese es, què hi ha de cert? sí, ese es otro término que casi, vamos, si quieres lo dejamos para la semana que viene, porque tocaríamos ese término, porque que son casi las dos manifestaciones donde el poltergeist, estaríamos hablando del poltergeist inducido a través de un individuo y el poltergeist en un lugar concreto, en un edificio o en una casa encantada, que es donde hay una especie de impregnación. Es más agresivo, es más violento el poltergeist que está viviéndolo a través de una persona que es una propia persona la que la está provocando. No sé què més me tens que contar del poltergeist. Del poltergeist, pues mira, en este tipo de situaciones son fenómenos que las personas lo viven de forma muy trágica, porque ten en cuenta que en un determinado momento que estén viendo, que se esté moviendo una librería, que se pueda saltar un vaso, que pueda aparecer cualquier tipo, a veces hay hasta agresiones físicas y sexuales. I la persona que pateix això, com ho pot saber? Com es pot imaginar que és el poltergeist? No se lo imaginan, creen que es un espíritu, que viene del exterior. I com es pot ajudar a una persona que ni sap ni s'imagina que el que té és això? Claro, esas personas lo primero que tienen es un pánico horroroso. Dice, aquí hay un espíritu, hay alguien, pues el diablo, o un encantamiento, aquí me han hecho algo y me está pasando algo. Entonces empiezan a llamar a médicos, a psicólogos, a psiquiatras, a veces parapsicólogos que acuden a este sitio. Aparte de ahí, se empieza a observar que si es un sitio que lleva una impregnación especial, porque se ha producido pues, un hecho violento, un asesinato, una agresión, y se ha quedado una impregnación ahí, y ese en el lugar donde están ocurriendo esos fenómenos extraños. Si los individuos que están viviendo en ese lugar los sacamos, esos hechos se están repitiendo ahí. Pero eso no ocurre cuando es de forma inconsciente, que es cuando es la persona, cuando la trasladamos a otro sitio y el fenómeno se va con ella. Entonces, esa es la persona la que está viviendo. Y ese tipo de hechos son mucho más violentos que cuando hay una impregnación en el propio lugar. Però quina és la persona que pot ajudar a esta altra persona que està patint? No, normalmente un terapeuta es la mejor persona que puede ayudarle. Porque ahí hay pues, un tipo de síntomas, porque hay una especie de alteración psíquica que se suele producir en la glándula pineal. Las neuronas tienen una especie de desorden electromagnético que son las causantes que de forma inconsciente provocan este tipo de acciones. Entonces ahí pues podríamos catalogarlas en tres tipos, que probablemente esas personas están dentro de... las mismas personas están padeciendo los mismos síntomas. Uno puede ser un desorden hormonal, normalmente en las jóvenes, 12 a 18 años, tanto hombres como mujeres, se suele dar más en mujeres. Otro es un desorden psicológico, una depresión, una paranoia, una epilepsia. ¿Tiene algo que ver con todo esto la persona que haya tenido una infancia...? Sí, es el otro aspecto que yo quería decirte. Una infancia muy difícil, agresiones sexuales, malos tratos, violaciones, todo eso que genera en una persona un desorden a nivel mental, electromagnético, muy fuerte, capaz, que a veces dices, bueno, ¿cómo nuestra mente puede hacer que se muevan las cosas, que se caiga una librería, que creamos que tengamos una posesión y que se salten las leyes físicas? Porque, Susana, es que se saltan las leyes físicas. ¿Cómo se puede mover un vaso? ¿Qué capacidad tenemos con nuestra mente, lo extraordinario es eso, aunque sea un individuo, para hacer eso? ¿Y aquí en Valencia se conoce algún caso? Sí, en 1981... ¿1281? No, 1981. 1981. El siglo pasado. Sí, no, también tengo 1281, digo, está un poquito lejos. No, en Cullera, y pues también fue una mujer, ¿no? Normalmente suelen ser las mujeres más quienes sufren este tipo de fenómenos. ¿Y eso por qué? El desorden hormonal que hemos hablado anteriormente, probablemente por el tipo de cultura que hay alrededor de todo esto, pues la mujer se sugestiona más con todo esto, suele sufrir también más depresión que el hombre, entonces está más dentro. A la hora de las agresiones son más mujeres que hombres, que también los hombres suelen sufrir este tipo de situaciones, entonces en una mujer pues se suele dar
con más frecuencia y menor de 20 años está dentro de, pues, del perfil de persona que suele sufrir y con gran horror estos fenómenos de poltergeist. Pues en Cullera, pues en una peluquería, creo que trabajaba una chica muy joven que trabajaba para su prima, no estaba a gusto. En ese trabajo era una chica que también había sufrido mucho de pequeña, con lo cual estaba predispuesta a todos estos fenómenos. Y lo que hacían era, pues, que se movían, pues, secadores, se movían las cosas, y los relojes de repente empezaban a girar de forma muy rápida. Entonces fue un caso bastante sorprendente. Otro un poquito más fuerte... ¿Porque no estaba a gusto ella? Sí, solamente porque no estaba a gusto en ese trabajo. Otro caso fue en Chirivella, y donde ahí pues intervino la policía municipal y lo pasaron muy mal, fue alrededor de 1999. Eso está más cerca. Eso está más cerca, donde intervino ahí la policía. Algunos policías tuvieron que salir fuera porque no aguantaban ese tipo de fenómenos que estaba produciéndose ahí, lo pasaban muy mal, uno de ellos vomitando y todo, porque veían los objetos como se movían con una fuerza tremenda, de un lado para otro, librerías, querían... Paco, tenim les imatges, ho dic perquè si les posen els meus companys potser anar explicant sobre aquestes imatges pues, què és el que està veient la gent i què és exactament el que estic veient jo també. A veure si fiquen les imatges i les